el esfuerzo que supone para todos que en una tarde como hoy estemos aquí conectados. Esto no es una reunión, no un webinar como tal, es simplemente una reunión de comunicación, de seguimiento, de mejora, de avance del proyecto, que queremos que se convierta en algo medianamente rutinario, es decir, que periódicamente vayamos haciendo reuniones de este tipo, con diferentes temáticas principales, pero que nos permitan un poco compartir inquietudes y mejoras. Ya sabéis que para las tres sociedades que estamos implicadas en este proyecto, este no es un proyecto más, es un proyecto, digámoslo así, que trascendental o icónico o clave para nosotros, porque estamos planteando una transformación del modelo asistencial basándonos en ciencia, en evidencia, es decir, en que lo que estamos planteando realmente mejora la asistencia respecto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Fruto de ello, y aquí sé que vamos a empezar por las buenas noticias, hemos ya publicado el primer artículo, que me imagino que todos habréis tenido acceso a ello porque lo hemos enviado. Si hay alguien que no lo tenga, por favor pedírnoslo, pero ya tenemos la primera publicación del proyecto, o la segunda, porque la primera fue la propia publicación del protocolo de investigación en la revista Farmacia Hospitalaria, pero digámoslo así, que esa fue una publicación más narrativa, esta es más científica, la que hemos publicado en el Journal of Multidisciplinary Healthcare, que es una revista de buen factor de impacto en el entorno médico. Tampoco es una revista farmacéutica, es una revista internacional de ámbito médico. Y también, fruto de ello, tengo que deciros que es otra noticia buena, es Error. que ha generado también interés dentro del colectivo, y hay unos compañeros que nos han escrito una carta al editor, a la cual nos han dado la opción de responder un poco, bueno, pues comentando las inquietudes que ellos han visto de nuestro artículo, básicamente dos que ya nosotros habíamos contemplado: la importancia de la confidencialidad de datos y de las competencias digitales o el nivel educativo de los pacientes a la hora Dairati, ven de aquí. intervenir sobre ellos. Si os parece, bajamos o silenciamos los micrófonos hasta que no intervengamos, si no mucho follón. Bueno, os decía eso, que desde el punto de vista científico estamos muy contentos. Ya tenemos las primeras bases, ya podemos referenciar nuestro trabajo, y otros también pueden referenciar nuestro trabajo como un artículo a tener en cuenta dentro de esta materia de telefarmacia, atención farmacéutica, mejora asistencial, calidad, etcétera. Pero evidentemente hay muchas cosas que mejorar, entre ellas, por supuesto, seguir avanzando en la fase 2, que es la que nos encontramos ahora mismo. Esta reunión, entre los puntos principales que queremos que tenga, está uno fundamentalmente, es el de explicar o resolver vuestras dudas o inquietudes con respecto al protocolo de investigación en sí, al desarrollo del mismo, y también, por qué no decirlo, y aquí una inquietud que quiero compartir con vosotros, aunque creo que ahora mismo solamente está Amaya, que se ha incorporado la última al proyecto prácticamente, junto con Gregorio del hospital de Jin, son los dos últimos hospitales que se han incorporado, pero compartir con vosotros la preocupación, o si llamámoslo así, por el excesivamente lento ritmo de reclutamiento de los hospitales, más que de las oficinas de farmacia, de los hospitales, a la hora de incorporar nuevos pacientes a la fase 2. Yo quería en este punto también compartir o que los hospitales compartieran conmigo sus inquietudes y demás, y dejar estos primeros minutos precisamente para eso, ¿no? Para responder a aquellas cuestiones que no queden claras, ni del perfil de los pacientes reclutados, ni de la metodología de seguimiento, ni de las comunicaciones conjuntas con la oficina de farmacia, etcétera. Siempre, mientras doy unos minutos para que se vayan incorporando y vayáis planteando vuestras dudas, siempre en este momento digo lo mismo, y es que Telémaco no es un proyecto que vaya de tecnologías, Telémaco es un proyecto que va de personas que utilizan las tecnologías, en este caso, para mejorar la salud de otras personas. Es decir, no pensemos que Telémaco es un proyecto más, que con una herramienta tecnológica nueva, en este caso, sino que lo que planteamos es un modelo de asistencia
subordinada. Por eso lo más importante en este proyecto son las personas, por un lado, los pacientes que vamos a atender y sus objetivos en relación a la farmacoterapia. Por eso hemos puesto encima de la mesa una metodología de trabajo que surge de un proyecto que en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ya venimos trabajando desde hace 8 años, que es el proyecto MAPEX y la metodología CMO. A continuación, luego, Rosa, también, sobre todo para los compañeros de oficina de farmacia, conjuntamente conmigo, va a compartir una serie de diapositivas sobre la metodología. Pero bueno, en primer lugar, queríamos que tuviéramos todos claros eso, que yo creo que ya con el tiempo que llevamos es meridianamente claro, lo repetimos en todos los foros en los que tenemos la oportunidad de hablar con vosotros y con otros compañeros. Y creo que quiero que quede constancia de eso, ¿no? Que esto no es un proyecto más con una herramienta tecnológica nueva, sino que lo que está detrás de esto es una metodología de trabajo. Por tanto, no es un proyecto que vaya de logística, sino es un proyecto que va de aportación de conocimiento especializado. Especializado desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria en cuanto al manejo del paciente y la farmacoterapia que dispensamos, y especializado desde el punto de vista de la farmacia comunitaria en el entorno donde se mueva el paciente. Antes era rural y ahora es rural y entorno más urbano, por decirlo así. Y ese conocimiento que vosotros también podéis aportar, todo reunido para que mejoramos los resultados en salud de los pacientes, los objetivos en relación a la farmacoterapia y que de eso redunde en lo que sería la variable principal de este proyecto, que es la mejora de la experiencia del paciente. El cómo el paciente se siente y se relaciona cuando utiliza o trabaja con una asistencia sanitaria que se perfila en torno a sus necesidades. Ya sabéis que este proyecto, la metodología de trabajo que incluye la metodología CMO, que ahora, como os decía, Rosa va a contaros, y esta metodología reúne 3 ideas fundamentales que quiero que tengamos todo el mundo claro. La primera es que trabajamos en base a una estratificación asistencial, es decir, nuestros pacientes van a ser seguidos y se va a intervenir sobre ellos de forma multidisciplinar y también decimos siempre multidimensional en base a sus características que van más allá de las meramente farmacoterapéuticas, es decir, el tratamiento no es el eje principal de nuestras actuaciones, lo es el paciente y sus necesidades. En segundo lugar, trabajamos por objetivos y aquí es algo que quiere que quedar meridianamente claro en el proyecto. Trabajamos para que los pacientes alcancen sus objetivos en relación a la farmacoterapia y, por tanto, nuestras intervenciones a través de la entrevista motivacional, a través de las herramientas que ponemos a vuestra disposición, va orientado a eso. Y, por último, queremos que el paciente identifique que gracias a esta herramienta, gracias a Telémaco, tiene en tiempo real o en tiempo útil un farmacéutico, sea del ámbito que sea, lo más cercano posible para responder a sus necesidades en el momento que éstas surjan, obviando el concepto de atención episódica o puntual que hasta ahora en muchos casos los pacientes han percibido. Entonces, resumiendo todo esto es lo que en esta primera idea quería trasladaros y ahora que ya estamos conectados, un número más importante de participantes en la reunión, quería para aquellos, en primer lugar, compañeros de hospital que tuvieran alguna duda, que abrieran el micrófono y la compartieran, porque creo que es importante que ahora en entrada, desde el punto de vista de los farmacéuticos de hospital, podamos resolverla para, sobre todo, esto que decíamos antes, ¿no? Resolver complicaciones en cuanto al reclutamiento y a la dinámica de seguimiento de los pacientes. Yo había Bueno. identificado a Maya y no sé si hay Vale. más también. Vale, bueno, yo, como ya sabe Ramón, eso, en cruces vamos un poco lentos, todavía no hemos empezado con el reclutamiento, entonces tengo algunas dudas después de leer el protocolo y todos los manuales y demás, que igual son muy básicas, pero bueno, para quien tiene experiencia y eso, que igual me podéis resolver, las planteo ahora y si te parecen muy básicas, pues las pasamos a otro momento o mando un email, pero te voy diciendo igual. Sí. Mira, por un lado, eso respecto al reclutamiento que has comentado, bueno, quería preguntarte, en principio, por lo que aparece en el protocolo, pone por orden consecutivo, ¿no? En farmacia. Sí, el reclutamiento, la captación de pacientes parte de la farmacia hospitalaria y no hay un número establecido por parte de los centros participantes. Es decir, cada hospital recluta el número de pacientes
que considere oportuno de acuerdo a su dinámica de trabajo, a la capacidad desde el punto de vista asistencial que puedan llevarlo a cabo y, por supuesto, y lo más importante, que cumpla los criterios de inclusión y exclusión y, por supuesto, firme el consentimiento informado, que es imprescindible para poder participar en el estudio. Sí, por eso. En principio lo seleccionarías buscando áreas de residencia, entiendo, y según vayan viniendo a farmacia intentar reclutarles, ¿no? Y cumplan los criterios. Y te iba a preguntar, porque respecto al criterio de exclusión, de que tengan autonomía para el manejo de la herramienta y demás, ahí me surge otra duda. Yo no sé si, por cómo está escrito el protocolo, la conexión, o sea, el paciente acceso a Telemaco tiene desde su domicilio o siempre tiene que ser una oficina de farmacia cuando se conecte. No, puede tener acceso desde su domicilio. Vale. Este criterio de exclusión, digámoslo así, que aunque queda redactado en el protocolo y en el CEI cuando lo pasamos, también se habló del mismo, entre comillas, podemos interpretarlo desde un punto de vista amplio. Es decir, si el paciente, como nos ha salido en la edad media de los pacientes de la primera fase, tiene una edad avanzada, pero no tiene unas competencias digitales muy elevadas, pero mínimamente es capaz de conectarse o de tener al lado a alguien que también le ayude para poder conectarse en un momento determinado, el paciente es susceptible de incorporarlo al proyecto. No debe ser un cortapisa para que podamos incorporarlo, ¿no? Si el resto de criterios de inclusión y exclusión los cumple perfectamente, el que el paciente no tenga esas competencias digitales, que además, al no existir un cuestionario validado en el mundo científico que mínimamente valide eso, en el entorno de la farmacia hospitalaria tampoco podemos ser excesivamente rigurosos con este ámbito, ¿no? Entonces, con que mínimamente tenga la conexión y o bien él directamente o bien tenga un apoyo familiar que pueda ayudarle a conectarse, es más que suficiente. Vale, o sea, las visitas, por ejemplo, con la farmacia hospitalaria se podrían realizar la videollamada desde el domicilio del paciente, ¿no? O Pueden siempre haber, tiene que ir al puede- punto de salud. Pueden haber videollamadas no programadas que se hagan desde el entorno del paciente, pero sí que es importante y es obligatorio que haya una serie de visitas conjuntas, como está establecido en el protocolo, que tienen que hacerse en el punto de salud digital, que en este caso es la farmacia comunitaria que colabora en el proyecto. Son, digamos así, las visitas programadas conjuntas que deben llevarse a cabo en el punto de salud digital. Y esas visitas programadas pueden no ser obligatoriamente de dispensación de tratamiento. De hecho, en la primera fase ha habido muchísimas entrevistas conjuntas entre farmacia comunitaria y farmacia rural, básicamente para ver la evolución de los pacientes en el sentido del cumplimiento de objetivos, monitorización de parámetros concretos, seguimiento de algún parámetro que nos pueda interesar, etcétera. Es decir, no siempre va ligada a dispensación, sino que pueden ser visitas de seguimiento habitual, refuerzo de ideas, etcétera. Es que realmente el protocolo efectivamente marca esas visitas cada 3 meses. Lo que pasa es que el seguimiento en farmacia comunitaria por protocolo sí que es una vez al mes. Entonces, en principio, los pacientes no suelen hacer uso de esa tecnología, porque además el perfil de pacientes que hemos tenido hasta la fecha a lo mejor no son los que mejor se manejan. Sigue habiendo una brecha digital muy importante en nuestro ámbito. Entonces, lo habitual es que ellos, por cercanía, por confianza y por lo que hemos ido viendo, ellos recurren a la farmacia comunitaria. Y vale, por eso quería aclarar lo del criterio de exclusión, porque si tienen un apoyo en la oficina de farmacia con la herramienta, pues bueno, eso que igual podía tener un mínimo de autonomía. Y luego, ya pasando a otro tema, te quería preguntar respecto a los pros que indica el protocolo. Bueno, por lo que he visto de la herramienta y demás, el único cuestionario que está introducido ya predeterminado es el de la calidad de vida. ¿No? Bueno, hay ¿Hay otros? tres cuestionarios que utilizamos en el proyecto que están integrados en la herramienta. Uno es el ISPAC, que es la variable principal, el cuestionario que mide la experiencia del paciente, que ese se utiliza en el inicio y al final del seguimiento, en este caso al año de incorporación en el proyecto. Se mide la visita inicial y se mide externamente en la visita final, es decir, que va a haber una persona que no eres tú en este caso quien pase ese cuestionario al final del seguimiento para evitar el sesgo de respuesta por parte del paciente.
pero luego hay otros 2 cuestionarios que también están presentes, que son el cuestionario de BASAF, que mide la satisfacción del paciente con la atención farmacéutica en el entorno hospitalario, igual que hay un cuestionario de satisfacción de la atención farmacéutica en el entorno comunitario, y está el cuestionario EQ5D-5L, que mínimamente hay que completarlo cada 3 meses por parte del paciente. Quiero también que quede claro que esto no debe ser me refiero a la completación del EQ5D cada 3 meses, no tiene que ser un cortapisa para que pongamos impedimento al paciente o que nos retrase la consulta de atención farmacéutica hospitalaria, porque ese cuestionario se puede pasar in situ, que se puede pasar durante la entrevista y no se tarda mucho, pero si queremos también se puede imprimir, que el paciente se lo lleve, lo conteste y en la siguiente visita integrarlo como respuesta en la plataforma. Es decir, que quitando los cuestionarios iniciales, que obligatoriamente hay que contestarlos en la visita de reclutamiento inicial, el resto de cuestionarios se pueden incorporar después conforme la dinámica de trabajo, para que tampoco nos enlentezca mucho, aunque insisto, y los que ya han participado pueden constatar esto que te comento, los cuestionarios son de fácil recogida y respuesta relativamente rápida, entonces no enlentece demasiado. Vale, bueno, igual me he expresado mal eso, quería decir ya había visto los 4 cuestionarios, sino que de los de rellenar cada 3 meses solo había uno, ¿no? Sí. Y claro, el de resultados en salud, en principio se mide con eso y estáis metiendo más cuestionarios o así en... De momento no, porque No. en el protocolo no habíamos marcado más cuestionarios adicionales, también porque queremos equilibrar la investigación con la asistencia, porque incorporar más PROM o más PREM dentro del protocolo creíamos que nos iban a enlentecer, pero luego hay algunos aspectos del día a día de algunos hospitales que pueden quedarse registrados en la exploración, en este caso de farmacia hospitalaria. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo utilizo habitualmente el cuestionario PAM, que mide la activación del paciente, como un cuestionario más un prompt más que utilizo en el día a día. Aunque no está metido en el protocolo, yo los datos del PAM los voy metiendo en la evolución. ¿Para qué? Para compartirlo con la farmacéutica o las farmacéuticas de mi entorno que también siguen a este paciente, por si acaso mejorar la activación del paciente con su farmacoterapia es un objetivo que nos marcamos conjuntamente, ¿no? Entonces, que adicionalmente y en el día a día vosotros utilizáis otros cuestionarios que queráis que quedéis reflejados en la exploración, se pueden meter perfectamente. Vale, gracias. Y Amaya. Comparto también con Amaya y no sé si hay algún hospital más conectado, otro criterio de inclusión que también algunas veces nos han generado alguna duda, y es el de la estabilidad farmacoterapéutica en los meses previos. Insisto en que la estabilidad farmacoterapéutica de la medicación de farmacia comunitaria va marcada por la incorporación o no de nuevos principios activos. Si es un cambio de dosis, si es la prescripción de nuevo de un fármaco que se ha quedado, digámoslo así, que ha caducado la receta por el periodo de prescripción vigente en cada entorno. Eso no se considera una inestabilidad de la prescripción, sino que se considera que el paciente pues, sigue con el mismo tratamiento, pero que en este caso ha habido alguna incidencia, entre comillas, de prescripción, pero no conlleva el que no podamos incorporar a un paciente por esa circunstancia. Porque algún hospital también me lo ha dicho, e incluso algún paciente se ha quedado sin reclutar por un cambio de dosis, imaginaos, de losartán 12,5 a 25 o de un enalaprilo de 5 a 20, en fin. Eso no supone un cambio en la farmacoterapia, por tanto no tengáis eso en cuenta como una situación que haga que el paciente no cumpla los criterios de inclusión, ¿no? que también quiero que quede constancia. Dicho esto, no sé si hay algún hospital más que quiera compartir alguna duda. Hola, buenas tardes. No sé si me oís bien. Sí, hola María. Hola, ¿qué tal? Yo soy María del Hospital de Guadalajara, que gracias por comentar lo del criterio de inclusión, de si hay cambios, que nosotros hemos tenido dudas con algún paciente, que algunos eran mínimos y hemos podido incluir.
a otros que es verdad que, por ejemplo, eran pautas descendentes de corticoide, habían introducido alguno nuevo y nos generaba un poco más de duda cuando eran varios. Entonces, bueno, si no, os los consultaremos. Vale. También es verdad que con pacientes VIH hemos tenido varios pacientes candidatos que Alicia también me ha comentado que cumplen criterios pero no quieren participar en el estudio porque por un tema de confidencialidad prefieren venir al hospital. Y ahí sí que hemos tenido más problema para capturar más. Y también otro aspecto, ahora mismo nos lleva mucho tiempo revisar la localización de los pacientes porque no son todas las poblaciones que tenemos en nuestro caso que están participando en el estudio. Entonces eso nos lleva una revisión que luego añadido a que tienen que estar 6 meses pues, estables en su tratamiento y todo, nos cuesta a veces, según pues el volumen de trabajo que tenemos semanal, capturarlos. Entonces a nosotros, por ejemplo, pero claro, no está ahora mismo en los criterios, pero nos es más fácil conocer la población del paciente cuando vienen con cambios o con inicios de tratamiento, pero claro, son pacientes que no cumplen los criterios de inicio, pero en esos sí que nos sería más fácil pues ver que están en una población que está incluida en el estudio y nos sería mucho más rápido incluirlos. Que no sé si se ha valorado una extensión del estudio en ese tipo de pacientes que veamos. Más que una extensión del estudio, lo que podríamos plantear sería una modificación relevante de los criterios de inclusión y exclusión para que diéramos cabida a cambio de tratamiento hospitalario, aunque la estabilidad del tratamiento fuera desde el punto de vista de la farmacoterapia concomitante. Eso podría suponer, se podría hacer, podríamos plantear una enmienda relevante al CEI como una tercera aprobación del protocolo, porque ya llevamos 2, la original y la segunda, que fue la de ampliación de los centros. Se puede estudiar perfectamente y yo creo que no nos costaría mucho trabajo llevarlo a cabo, porque bueno, sabes que los comités se reúnen una vez al mes. Podríamos llevarla al comité de referencia para la reunión del mes de mayo y que nos dieran el visto bueno para modificar ese aspecto, porque no iría en contra de los criterios que ya llevamos reflejados, ¿no? Lo que sí os animo es de que, de aquí hasta que esto ocurra, que será más o menos en el fin del mes de mayo, esos pacientes que ya tenéis en mente, los tengáis marcados de alguna manera para que inmediatamente, una vez que tengamos esa aprobación, una vez que lleguen de nuevo al hospital, pues directamente lo incluyáis en Telémaco. Vale, porque es verdad que tenemos poquitos pacientes, pero están muy estables y con los nuevos pues, nos da más juego para realizar más intervenciones farmacéuticas. Bueno, con el tema de las intervenciones farmacéuticas, permíteme que sea, o sea, que un poco el orgullo, y Rosa, no te digo nada, porque si habéis leído el manuscrito que se ha publicado, el número de intervenciones farmacéuticas que se han hecho durante el estudio y sobre todo el impacto que han tenido, es como para estar muy orgulloso de la forma en la que estamos trabajando. Sí. Porque llegamos mucho mejor que las 2 ideas fundamentales. Y encima la repercusión que hemos tenido en los resultados hace que creamos mucho en esta forma de trabajar. Entonces, creemos que es muy interesante este aspecto. También creo que es interesante como mejora del proyecto, aunque esto es más desde el punto de vista tecnológico que protocolario, que la propia herramienta nos permita en un futuro también ir viendo la evolución gráfica de algunos parámetros que nos puedan interesar de cada uno de los pacientes que están incluidos en el protocolo y del global de los pacientes que tenemos en seguimiento. Pongo un ejemplo, ¿no? Que podamos ver gráficamente cómo es la evolución de la calidad de vida en función de los cuestionarios que hemos metido, o de que podamos ver gráficamente el número de intervenciones que hemos hecho en un paciente en concreto o en la globalidad de los pacientes que tenemos incorporados a seguimiento, ¿no? Para que de esa manera también tengamos una especie de feedback de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos interviniendo. Yo creo que eso también, desde el punto de vista de mejora de la herramienta en el futuro, puede plantearse y podamos tenerla en los próximos meses. Y dicho esto también, no es solamente las mejoras que veamos nosotros como investigadores principales del proyecto, sino que también vosotros como coinvestigadores del mismo, cualquier idea o solución que se os ocurra o mejora, es bienvenida. De hecho, ya algunas de las mejoras que tenemos provienen de lo que en su momento
otros compañeros que estaban en la fase 1 ya nos dijeron, ¿no? Entonces, te lo agradezco y también os animo a que penséis también cómo mejorar todo esto. Vale, gracias. Y también, hablando un poco de mejoras, no sé si se podría valorar, porque ahora mismo, bueno, por lo menos nosotros el circuito que tenemos es que cuando ya hacemos la entrevista con el paciente y establecemos envío de la medicación al punto de salud, bueno, a la oficina de farmacia, nos ponemos en contacto con la SEF para el envío a domicilio. Y eso supone pues un paso más de entrar en nuestro correo y contactar con ellos. No sé si a través de la aplicación se podría contactar directamente con la SEF para tramitar el envío a domicilio. Pues eso hasta ahora no ha surgido, pero me lo apunto, porque a ver de qué manera las personas que están en la Secretaría de la SEF nos pueden ayudar entrando en la aplicación. Es verdad que tendríamos que ver cuántos hospitales utilizarían esta sistemática, porque como bien sabes tenemos 20 hospitales que están incluidos en el protocolo, en el proyecto, y como dábamos libertad de utilización de recursos propios o externos, hay hospitales que están utilizando, como por ejemplo el tuyo y el mío, los recursos de logísticos de la SEF, pero hay otros que ya venían utilizando los recursos propios con los circuitos propios internos y no utilizan esto que tú y yo utilizamos. Entonces, tendríamos que ver de los 19 o 20 hospitales que estamos ahora mismo, cuántos utilizaríamos esta vía y ver de qué manera la Secretaría nos podía dar también una facilidad de comunicación a través de la propia herramienta. Me lo apunto también y te digo en los próximos días o semanas. Vale, vale, pues muchas gracias. María, respecto a lo que has comentado de la captación de pacientes, a mí se me ocurre, porque a mí también me ha ocurrido esto con el hospital de referencia mío, en el perfil de farmacia que tienes tú en Telémaco, ahí te salen los correos electrónicos de las farmacias que están participando. Sí, Entonces, sí, a lo mejor contactando directamente con ellos, muchas veces nosotros somos los que también conocemos quién se puede beneficiar del proyecto. Entonces, yo hay veces que digo, pues mira, esta persona puede ser candidata, revisa tú, y entonces ya cuando van al hospital, miráis si cumple criterios de inclusión. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. En la última reunión del comité de referencia presentamos una infografía, un póster, no sé cómo llamarlo, que ha elaborado Rosa, un poco animando a la captación de pacientes por parte de la farmacia comunitaria. A un póster muy sencillito, el que, bueno, unas figuras de si tiene usted tratamiento hospitalario y quiere mejorar su asistencia, pregúntenos, una cosa así muy básica, ¿no? Para que también aquellos pacientes que no sepan que esto existe, ¿no? Pues que también le pregunten a los compañeros de farmacia comunitaria en qué consiste Telémaco, y los farmacéuticos de comunitaria también nos ayuden a nosotros del hospital a mejorar este reclutamiento, identificando como potenciales candidatos a estas personas, ¿no? Entonces, a ver si así también podemos ayudar a aumentar esta N que ahora mismo tenemos. Sí, porque nosotros en las farmacias comunitarias muchas veces tampoco sabemos que utilizan medicamentos hospitalarios. Es que nos ven como dos profesionales totalmente diferentes e independientes. Entonces, ha sido una gran sorpresa. Es que a lo mejor sabes que tienes dos y tienes el doble de personas que utilizan este tipo de tratamiento. Entonces, la idea de ese cartel es llamar la atención en este tipo de pacientes que nosotros tampoco conocemos. Otro punto también que hemos comentado en reuniones anteriores y en correos anteriores es que los hospitales, independientemente de mí, de Rosa, de los investigadores principales del proyecto, una vez que tengamos todos los correos de todos los compañeros de la provincia o del entorno, nuestro hospital, que trabajan en el proyecto, que de alguna manera también nos pongamos en contacto con ellos, hagamos alguna reunión de este tipo, un poco para mejorar la asistencia más local, ¿no? Más cercana, para que nos pongamos cara, que muchas veces muchos compañeros que no nos conocemos, y que entre todos también podamos mejorar eso. Yo os animo a que si no lo habéis hecho, también lo hagáis, y si no tenéis los datos de vuestras farmacias que trabajan cercanas a vuestros hospitales, pedírnoslo y gestionar esas reuniones mínimas o esas llamadas telefónicas para mejorar también la dinámica de trabajo.
Y no sé si hay alguna pregunta más por parte de los hospitales. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy Goyo del Hospital de Yin. Nosotros estamos en una fase muy primera. Todavía estamos un poco haciendo sondeo de quién, primero, a ver, asentándonos en el proyecto, porque estamos en una época de muchos cambios, pero a mí me gustaría saber si cuántas más lo saben, porque yo en el colegio de farmacéuticos sí que he preguntado, a algunos les suena, a otros no les suena, no sé hasta qué punto esto los farmacéuticos, o yo, por ejemplo, tengo que hacer difusión dentro de mi área, que no tengo ningún problema. Entonces, no sé cuánto hay en mi área tampoco que exista. Esto me lo podéis facilitar de alguna manera, lo puedo ver yo de alguna manera, Ramón. Goyo, yo no te he escuchado muy bien, no sé si he sido yo o todo el mundo igual, pero más o menos he querido entender que no todo tu entorno conoce el proyecto, ¿no? De las farmacias de tu entorno conocen el proyecto. Creo que era la pregunta Eso que es. hacía. Bueno, en este Sí, sentido sí. creo que desde CEFAR y CEFAC nos iban a ayudar también a ponerse en contacto con los colegios y difundir el proyecto. No sé si hay alguien de CEFAC, Rosa, por aquí conectado ahora mismo. Vale, no, sí, yo es que como acabo de aterrizar un poco, pero vamos, yo me puedo poner en contacto con la parte de CEFAR, que sí que tengo un compañero cercano que está por aquí, y comentarlo en el colegio y luego comentarlo en mi área, ya que yo pertenezco a un comarcal, y a partir de ahí sí empezar a hacer feedbacks y luego ir viendo cómo podemos tener cada vez más y más envíos. Es que yo todavía acabo de aterrizar, entonces quería saber Lo sé, cuántas Goyo, lo farmacias sé. conocían el proyecto. Lo que sí también os decimos, y lo decimos con total sinceridad, el periodo de reclutamiento que hemos marcado para esta fase 2 finaliza en julio, porque posteriormente para cada paciente hay un seguimiento de un año, y eso es lo que está establecido y presupuestariamente podemos asumir a día de hoy. Ya sabéis que la CEFAR y CEFAC asumen el coste de este proyecto y además el proyecto tiene que cerrarse en un momento determinado. Con esto digo que no podemos extender indefinidamente el periodo de reclutamiento, porque no sabemos o no podemos tener la seguridad de que podamos afrontar económicamente lo que supone el proyecto a día de hoy. Por eso queremos que el reclutamiento se anime en estos 3 meses que nos faltan, mayo, junio, julio, para que podamos incorporar el mayor número de pacientes y hacerle el seguimiento de un año a cada uno de ellos. Lo que va a ocurrir dentro de un año y pico cuando finalice lo que hasta ahora hemos planificado como fase 2, no lo sabemos. Por eso es tan importante tener los resultados y tener la dinámica de trabajo y que todos nosotros tengamos esa confianza en trabajar de esta manera, que luego eso se corresponda con los resultados de los estudios, para que llevemos toda esta información y toda esta dinámica de trabajo a las instituciones, para que sean las instituciones las que trasladen esta forma de trabajar a la asistencia diaria y podamos incorporar esta herramienta como herramientas institucionales en cada uno de nuestras comunidades autónomas, ¿no? Y ya no tengan la CEFAR y CEFAC que soportar económicamente este proyecto. Entonces, por eso es importante que aumentemos el ritmo de reclutamiento en estos 3 últimos meses, porque no podemos dar la seguridad de que el proyecto, más allá de julio del 24, tengamos el soporte económico para poder llevarlo a cabo. Probablemente sí, porque hay mucho interés, pero no podemos asegurarlo a día de hoy. Por tanto, tenemos que intentar ceñirnos a este periodo que hemos establecido. No obstante, Goyo, sí que es verdad lo que comentas, que no sabes si en tu zona hay algunas farmacias. Hay veces que si sabes concretamente, pues mira, yo es que estoy en tal zona. Hay veces que personalmente les llamamos a esas farmacias y les explicamos el proyecto para ver si ellas quieren participar. Sí que se nos han dado algún caso. Entonces, si a lo mejor no conocen el proyecto y les puede interesar, participan, porque no hay ningún problema en que el que quiera, es abierto a quien quiera prestar este tipo de atención farmacéutica. Yo haré un sondeo por ahí, a ver, y lo voy viendo, vale, gracias. Pero es que has dicho antes un botón donde estaban las farmacias
farmacias que están adheridas. Sí, ¿Me puedes cuando repetir tú dónde entras está? en tu perfil, en mensajes, en la columna de la izquierda salís todos los farmacéuticos hospitalarios de tu hospital y las farmacias asociadas. Sí. Vale. Y a partir de esa Vale, no veo mensajería, nada. de ese espacio, puedes mensajearte con todas, con una en concreto. Vale, perfecto. Pues ahora le echo un ojo. Gracias. Nada. Gracias, Goyo. No obstante, si hay cualquier duda o no se te han asociado, ponlo en conocimiento para subsanarlo cuanto antes. No veo nada. O sea, ahora mismo en mi perfil lo veo blanco. Vale, ese GIN, ¿no? Sí. Vale, pues lo apunto y miraremos Sí, a ver luego si si es que quieres te nos escribo. han asociado. Vale, Bueno, Lo mismo no Goyo es el hay por último que se eso. ha Y hago incorporado, una ¿eh? campaña de difusión y ya está. Claro, es vale. que lo mismo tengo que hacer una campaña yo de difusión, por eso lo decía. No, lo que pasa es que la difusión a las farmacias la hacemos desde las sociedades científicas. No te preocupes. Bueno, lo hacemos entre los tres, no pasa Claro, nada. si tú Sí, los sí, conoces es perfecto. Pero bueno, sí. es por no darte a ti más trabajo, pero si los conoces, genial. Pero si no, especialmente desde las sociedades científicas lo comunicamos. Rosa, pues si te parece que nos hemos comido un poquito más de tiempo de lo que habíamos estipulado para el hospital, si no hay ninguna pregunta más desde ya hacemos una... ¿No se oye? Se te entrecorta, Goyo. Yo no le he escuchado bien. No sé. Bueno, pues Perdón, Rosa. Ay, ¿escuchas ahora? a mí se me entrecorta, yo no Nada. termino de escucharte. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Vale, nada, que lo miramos nosotros luego y ya damos paso a los compañeros y ya está. Perfecto. Vale. Pues Gracias. si no hay ninguna pregunta más desde los compañeros de hospital, abrimos turno para la farmacia comunitaria. Rosa, si tú quieres un poco compartir Sí, a ver, yo he hecho una pequeña presentación porque cuando nosotros comenzamos con este proyecto, bueno, pues igual que en el hospital, ya venía, como ha comentado antes Ramón, lo venían trabajando ya desde hace unos años. Para nosotros era pues mucho más novedoso porque nosotros conocíamos el concepto de atención farmacéutica según la definición de foro. Entonces, bueno, esto cambia un poquito la manera de registrar nuestro trabajo como lo veníamos haciendo hasta la fecha y a partir del inicio de este proyecto, pues lo que hacemos es, no cambia tanto el modo de trabajar, sí el modo de registrar nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, os comparto la presentación que he preparado, que es una muy sencillita, muy práctica y que espero que ayude a resolver estas dudas que a mí me surgieron cuando comenzamos con el proyecto. Vamos a ver. Vale, ¿lo veis? ¿Veis la pantalla bien? Sí, Rosa. Vale. Bueno, entonces, como ha comentado antes Ramón, esto viene de atrás. Desde el 2019, según el documento de Barbate, ya dice que la atención farmacéutica es la actividad profesional por la cual el farmacéutico se vincula con el paciente y o cuidador y el resto de profesionales sanitarios para atender a este en función de sus necesidades, planteando las estrategias para alinear y alcanzar los objetivos a corto y medio plazo en relación a la farmacoterapia e incorporando las nuevas tecnologías y medios disponibles para llevar a cabo una interacción continuada con el mismo, con el fin último de mejorar los resultados. Digamos que el concepto que se tiene de atención farmacéutica va más allá que el compartir con el paciente solamente la experiencia del conocimiento con el medicamento. Entonces, ¿cómo se presta esta atención farmacéutica? Pues como ha dicho antes Ramón, estratificando los pacientes. La estratificación es la herramienta que marca la orientación de este nuevo modelo de atención farmacéutica centrada en el paciente. Entonces, bueno, la comunidad científica ha realizado un esfuerzo añadido para que la estratificación de los pacientes en función del tipo de cuidados que precisan y la manera en que se les debe proveer. Y un ejemplo es el modelo de selección y atención farmacéutica a pacientes crónicos que realizó la SEF en 2013.
Esa estratificación lo que hacen ellos es, parten de diferentes bloques, como veis aquí, 4 bloques, en el que se miden diferentes variables. El bloque primero, por ejemplo, se tiene en cuenta las variables demográficas, es decir, la edad, el peso, el riesgo nutricional y si la paciente está embarazada. En función de qué parámetros cumplen, se les va asignando una puntuación. Como veis, por ejemplo, en este primer bloque, pues puede haber una puntuación máxima de 11 puntos. Otro de los parámetros de los que se tienen en cuenta es el bloque número 2, son las variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional. Cuando ellos elaboran esta estratificación, cuantifican estos hábitos de vida no saludables y también les asignan una puntuación. Se tienen en cuenta también los factores relacionados con el trato paciente-profesional y se les va asignando una puntuación. En este bloque número 2 se tienen en cuenta también todos estos factores que veis en la pantalla, es decir, los desórdenes mentales, deterioro cognitivo y dependencia funcional, y también se tiene en cuenta soporte social y condiciones socioeconómicas. Se les va evaluando, pues si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, una depresión, le asignan 2 puntos. Si el paciente tiene síntomas de ansiedad, depresión y o malestar, tristeza, preocupación o angustia, les van poniendo también toda esta puntuación que vais viendo aquí. Si este paciente se le ha pasado esta escala, la de la ansiedad y depresión hospitalaria, les pasan este cuestionario. Si es mayor de 15, le asignan 3 puntos, lo que vais viendo en la tabla. Si se les pasa la escala EVA-DIS-3, pues si la puntuación es igual entre 7 y 10, le asignan 3 puntos. Si la escala EVA-DIS-3 es entre 5 y 6, 2 puntos. Si el paciente tiene deterioro cognitivo, pues, por ejemplo, se diferencia. Si el paciente sabe leer y escribir y tiene, según los errores del cuestionario, mayor o igual de 3, pues 2 puntos. Si el paciente no sabe leer y escribir y tiene errores en el cuestionario mayor o igual de 4, otros 2 puntos. Se mide también la dependencia funcional, según la escala ECO. Si tiene una puntuación de 3, se le asignan 3 puntos y una de 2, 2 puntos. En cuanto a los soportes social y condiciones socioeconómicas, pues lo mismo. Si ese paciente tiene un soporte social y condiciones socioeconómicas que no le permiten llevar a cabo correctamente el tratamiento, 4 puntos. La suma total de este bloque número 2 tiene como máximo 19 puntos. También se tiene en cuenta la evaluación de unas variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios. Como veis aquí, esta variable, pues la primera, la pluripatología, las comorbilidades, pues el paciente tiene dos o más enfermedades crónicas sin incluir la enfermedad oncohematológica. En este caso es un cuestionario o un modelo adaptado al paciente oncológico, porque cada paciente, según la enfermedad, tienen unos modelos de estratificación. En este caso, por ejemplo, le asignan 4 puntos. Si el paciente presenta variables analíticas y otros parámetros alterados que repercuten en el ajuste de dosis, pues 4 puntos. En la determinación de la intensidad de dolor medido mediante la escala EVA, 4 puntos. Si el paciente ha tenido al menos un ingreso o visitas o urgencias en el último mes, 1 punto. Si el paciente presenta dificultades en la devolución, 4 puntos. Si el paciente tiene un primer ciclo de tratamiento o cambio de tratamiento, 4 puntos. Tercera línea de tratamiento posteriores, 4 puntos. La suma total de este bloque también tiene una puntuación máxima de 25 puntos. Como veis, hay un cuarto bloque. Ya no me entretengo por no dilatar más, porque toda esta presentación os la dejamos colgada para que la podáis consultar. Se les van asignando, según estos bloques, unas puntuaciones. En este último bloque, por ejemplo, 41 puntos. La puntuación total de este modelo son 96 puntos. En función de esta puntuación es cuando se estratifican estos pacientes. Como veis, en la parte de abajo son aquellos pacientes que tienen 15 puntos o menos de puntuación total, que es aproximadamente el 60% de los pacientes. Son los pacientes que se les da una prioridad 3. En el centro de la pirámide tenemos aquellos pacientes que han obtenido de 27 a 16 puntos, que corresponde aproximadamente al 30% de los pacientes, y ya en la parte superior de la pirámide tenemos aproximadamente al 10% de los pacientes, que son aquellos que obtienen 28 puntos o más en los modelos de estratificación que se realizan en los hospitales.
En función de estas escalas, como veis arriba, he dibujado la pirámide, no sé si la veis aquí arriba. Entonces, aquellos pacientes que están en la parte baja de la pirámide, se les realiza unas intervenciones farmacéuticas. En cuanto al seguimiento farmacoterapéutico que se realiza en este perfil de pacientes, pues ¿en qué consiste? Son los que principalmente vamos a tener en las farmacias. Son aquellos en los que, como seguimiento, podemos realizar la validación del tratamiento, conciliación y revisión de la medicación concomitante, seguimiento de la adherencia. ¿Qué más tareas podemos realizar con estos pacientes? Pues podemos realizar formación, educación y seguimiento, es decir, proporción de información y resolución de dudas sobre el tratamiento, prevención y minimización de reacciones adversas, aportación de información escrita sobre el tratamiento, utilización de herramientas para la autogestión, fomento de la cultura de la adherencia y corresponsabilidad del resultado del tratamiento, adecuación a las necesidades del paciente, fomento de un estilo de vida saludable. Y ya por último, ¿qué otra función tenemos con nuestros pacientes que están en la base de la pirámide? Coordinación con el equipo asistencial, es decir, información sobre el teléfono y horario de contacto con el farmacéutico, unificación de criterios y mensajes entre los diferentes profesionales sanitarios del equipo multidisciplinar, con una comunicación bidireccional que es la que nos permite la plataforma, con una coordinación pasiva con niveles asistenciales, preferentemente a través de la historia clínica de farmacoterapéutica. Entonces, paso a la siguiente página, que como veis arriba en la pirámide, remarco los pacientes que están en nivel de estratificación 2, es decir, en el centro de la pirámide, ese 30% de pacientes aproximadamente que se atienden. Se pueden realizar las mismas intervenciones farmacéuticas que he comentado con los anteriores, solo que aquí, además, se aplica el doble método de seguimiento de la adherencia, monitorización y seguimiento de la actividad del tratamiento antineoplásico, en el caso del paciente oncológico, registro de pacientes pro en cada visita. Esta tabla la voy a dejar, es lo que viene en negrita, lo que se incorpora en el seguimiento de estos pacientes que se puede hacer con respecto al anterior. Y ya, por último, los que tenemos arriba de la pirámide, es decir, son los pacientes que tienen el máximo, aquellos pacientes que tienen más frágiles, por así decirlo. Lo mismo, se realiza el mismo trabajo en las mismas intervenciones farmacéuticas, solo que en negrita veis qué más podemos, trabajamos con más intensidad sobre estos pacientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues un contacto adicional con el paciente entre visitas mediante teleasistencia, planificación de la próxima visita con la unidad en coordinación con el equipo asistencial, realización de una entrevista clínica en todos los ciclos del tratamiento, involucrar al paciente en el plan farmacoterapéutico previsto. En cuanto a la formación, pues elaborar material personalizado para el paciente y el cuidador, formación y educación a pacientes y familiares, fomentar la necesidad de comunicación. Todo lo que veis aquí, que os lo dejamos colgado y no me entretengo porque ya os digo que más o menos viene a ser lo que hacemos en las farmacias, solo que ahora lo vamos a poder registrar. Esto es lo mismo, es otro modelo de estratificación, pero es lo mismo. A la izquierda define qué características tienen los pacientes según el nivel 3 son todos los pacientes crónicos, en el nivel 2 nos encontramos con pacientes con riesgo de medicación o riesgo sociosanitario y en la cúspide tenemos aquellos pacientes con elevado riesgo global. Actuaciones que se pueden hacer son las que están resumidas en la derecha. Para todos, el seguimiento farmacoterapéutico, educación al paciente y cuidador y la coordinación con el equipo asistencial. Y en función de cada nivel se realizan unas u otras actuaciones, las más desarrolladas según os acabo de explicar y resumidas en esta gráfica. Este es otro modelo que viene a ser lo mismo. Como veis, hay diferentes modelos de gestión de este tipo de pacientes, pero al final es porque tengáis un poco la teoría de cómo surge la estratificación de estos pacientes y qué se tiene en cuenta para decidir por qué se estratifican estos pacientes en esos niveles. Y bueno, pues lo que os ha comentado Ramón, el modelo de atención farmacéutica según CMO nos permite conocer la experiencia del paciente e identifica tres pilares básicos. La C es la capacidad, es la atención farmacéutica individual en función de las necesidades del individuo. La motivación es porque trabajamos por objetivos a partir de esta entrevista clínica, más que clínica, motivacional, la que todos conocéis ya, la que estamos realizando en la deshabituación tabáquica. Y luego la O es de oportunidad, es el desarrollo de esa atención farmacéutica continuada, no episódica, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar los resultados en salud. Es dar respuesta a nuestros pacientes para poder tomar decisiones en tiempo útil o real.
Y aquí pues os ponemos cómo el registro de las intervenciones farmacéuticas. En función de estos pilares, entonces se generan tres módulos o tres nombres con los que vamos a registrar nuestro trabajo. Es decir, en cuanto a la capacidad, cuando terminemos este seguimiento con nuestros pacientes, nos saldrá un listado, una selección donde podemos ir clicando que hemos trabajado con nuestro paciente. Es decir, podremos registrar si hemos hecho la revisión y validación del tratamiento hospitalario, podremos registrar si hemos hecho una revisión y validación concomitante, si hemos hecho la revisión de objetivos en relación a la farmacoterapia, si hemos realizado la coordinación, si hemos realizado una derivación, una planificación o hemos trabajado la conciliación. En cuanto a la motivación, lo mismo, nos saldrá un desplegable y podremos registrar si hemos hecho un seguimiento de la seguridad del paciente, podremos registrar si hemos hecho un seguimiento especial de los medicamentos de alto riesgo, podemos registrar si hemos trabajado la adherencia, si hemos trabajado la motivación, la corresponsabilidad, el compromiso, información y fomento. Y ya por último, el último bloque, podremos registrar si hemos tenido una comunicación rápida, es decir, un desarrollo de vías rápidas de comunicación con el paciente y su entorno familiar y cuidadores. Hay muchas veces que esto nos ocurre, que viene el paciente y a lo mejor pues, no ha entendido bien lo que le queremos explicar. Muchas veces yo he tenido que llamar a un familiar para explicarle, mira, pues la insulina de tu padre, comprueba por favor que se realiza a tal hora, que lo hace correctamente. Cuando nosotros hemos realizado este trabajo de llamar a la familia y comunicarnos con ellos, lo podemos registrar. Es decir, si he hecho una comunicación rápida, si hemos hecho un seguimiento transversal, una formación transversal, coordinación social o coordinación activa. Yo os recomiendo que estas tres últimas diapositivas, estas tres últimas tablas, las tengáis impresas encima de la mesa, porque para nosotros en farmacia comunitaria las intervenciones farmacéuticas hasta entonces no las denominábamos de la misma manera. Entonces, cuando tú todavía no tienes esa agilidad, yo os recomiendo que las imprimáis y a la hora de registrar, que simplemente con un vistazo podáis caracterizar perfectamente cuál es el trabajo que habéis realizado. Os podría ocurrir que tras una entrevista de seguimiento con vuestros pacientes hubieseis podido seleccionar que habéis realizado 10 intervenciones farmacéuticas, que yo al principio me resultó un poco llamativo, porque normalmente teníamos... cuando realizábamos un seguimiento con un paciente, simplemente registrábamos que habíamos detectado, por ejemplo, pues un PRM cuando hablábamos entonces de los PRMs o un RNM. Pero en el modelo CMO me permite registrar todo mi trabajo que he realizado con ese paciente en esa entrevista de seguimiento ese día, de diferentes, con la denominación que le corresponde. Por eso os digo que no os extrañe al principio si tras una visita del paciente a vuestra farmacia, cuando termináis el registro de vuestro trabajo, podéis seleccionar que habéis trabajado pues 8 o 10 de los puntos del modelo CMO, ¿vale? Bueno, aquí simplemente os paso un vinilo que hicimos llegar a hospitales participantes y a farmacias participantes para que lo colgasen en la zona ZAP o en la zona de la farmacia que considerasen. Si a alguien le interesa que se lo mande, tenemos todavía de estos vinilos, que me contacte por correo electrónico y se lo haremos llegar a su farmacia o a su hospital, ¿vale? Y bueno, pues ya a nivel de farmacia comunitaria, pues un poco es el cómo nos encontramos la plataforma, ¿vale? Cómo prestamos la atención. La farmacia recibe una asignación del paciente en el software y lo podemos visualizar. Entrando en el perfil nos aparecerá el paciente anonimizado, como veis aquí en la pantalla. Una vez que tenemos este paciente, podemos entrar dentro y entonces, como veis en la pantalla, nos iremos a ver qué paciente nos ha asignado el hospital, porque aquí arriba veis que tiene los parámetros. Es un hombre de edad de, no se ve muy bien, 86 años y 75 kilos. Entonces, bueno, en el perfil del paciente observaremos la farmacoterapia, es decir, el paciente que viene del hospital, porque la primera visita la tenía en el hospital, el compañero del hospital habrá dejado registrado, tras la estratificación de ese paciente, cuál es el nivel de estratificación de mi paciente. En mi caso, si lo veis en la pantalla, me ponen a la derecha que tiene un nivel de estratificación 1. Y el objetivo de farmacoterapia que se marca con este paciente, por ejemplo, es disminuir los picores y simplificación de la farmacoterapia.
A lo largo del circuito del paciente durante el proyecto, este nivel de estratificación puede cambiar, así como el objetivo de la farmacoterapia. Si conseguimos los objetivos, a lo mejor el siguiente objetivo es diferente. Bueno, aquí la farmacia accede a la consulta del paciente y lo que hacemos es comenzar con los cuestionarios. Los primeros cuestionarios los ha subido la farmacia hospitalaria, pero luego recordemos que por protocolo cada 3 meses se sube el Eurocool 5D, que es independiente quien lo suba, tanto la farmacia como el hospital, el que mejor os vaya. Pero recordad, por favor, que es cada 3 meses la subida de estos cuestionarios. Lo podéis imprimir y también lo podéis hacer directamente sobre la aplicación. Entonces, lo que os he puesto aquí, el cuestionario de Eurocool es cumplimentado al menos una vez cada 3 meses a través de la herramienta de telefarmacia. Si es un PDF lo podremos subir y si lo hacemos directamente online, se clica en la plataforma. La primera consulta, el paciente viene a la farmacia, nosotros nos citamos con él y sí que os recomiendo a nivel de farmacia que dispongáis de algún software con el que vosotros habitualmente prestéis la atención farmacéutica para poder estudiar farmacologías de los tratamientos. Recordad que se trabaja mucho las entrevistas motivacionales, pues cómo te sientes, cómo te encuentras, qué significa mucho para ti, qué significa esto para ti. He puesto aquí algunas herramientas, también he puesto aquí algún tipo de preguntas que nos pueden ayudar muchas veces a alcanzar lo que queremos conseguir nuestros pacientes, es decir, si lo que queremos es visualizar el futuro, le preguntamos al paciente ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría verte? Si queremos responsabilizar al paciente, preguntas del tipo ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué grado de compromiso tienes? O si le queremos que cuantifique cuánto significa para él su problema, pues le podemos decir del 0 al 10 cómo te sientes. Para planificarnos próximas acciones, ¿cuál es el próximo paso? Simplemente os he puesto aquí tipos de preguntas pues, para que os puedan dar pistas para llevar adelante una entrevista motivacional con éxito, ¿vale? Como os pasamos la presentación, vosotros las podéis consultar cuando queréis y así no me entretengo. A mí me han venido muy bien porque muchas veces a lo mejor son personas más introvertidas, bueno, y me ayudan a alcanzar ese paciente que no sabes muchas veces cómo abordar. Y a partir de aquí ya, yo recomiendo en la primera entrevista que tengamos con el paciente, pues que registremos todos aquellos datos que podamos tener en formato papel, porque muchas veces si estamos trabajando con tecnología, desviamos la atención del paciente y estamos más pendientes de escribir en el ordenador que de lo que nos está contando ese paciente. Entonces, hay veces que es mejor tener algunas tablas que nos permitan la recogida de datos y luego realizar esa transcripción. Yo hablo mi experiencia. Esto hablo de la primera visita, la primera entrevista, que es la que probablemente siempre le dedicamos más tiempo. Las siguientes ya no. Las siguientes son mucho más rápidas. Esta transcripción de los datos que obtengamos, os he puesto aquí la plataforma de SEPAC Expert, os he puesto la de Nodo Farma Asistencial, cada uno el software de atención farmacéutica que trabaje con más comodidad, aquella que le permite identificar cualquier incidencia que vaya a tener con el tratamiento farmacológico. Lo que hacemos es transcribir aquellos datos, lo que os he comentado, cuando ya tenemos toda esta visita que tenemos del paciente, pues aquí a la izquierda dejamos el registro de cuáles han sido nuestras intervenciones farmacéuticas. Si yo ese día he trabajado con mi paciente, que hemos realizado la revisión y validación, que hemos realizado el trabajo de la conciliación, hemos trabajado la adherencia, la coordinación, seguimiento especial e información, lo que os he comentado antes, lo dejamos todo registrado. Nos permite registrar el juicio clínico, el tratamiento, la prescripción y todo aquello que queramos escribir que luego el compañero del hospital va a poder consultar y al revés. Nos permite introducir, como bien sabéis, todos aquellos parámetros de monitorización de los pacientes. Y bueno, y aquí, una vez que tenemos ya todos estos datos, sí que hay que hacer el seguimiento. El seguimiento farmacoterapéutico en las farmacias se realiza una vez al mes. Porque si tú no tienes una continuidad con el paciente, al final no puedes hacer un seguimiento de los objetivos. Entonces, os he creado aquí un pantallazo del software de Nodo Farma que a mí sí que me identifica cuando, por ejemplo, puedo tener una contraindicación, una interacción, una precaución. Os he puesto también el formato papel, pero insisto, cada uno en el software que disponga y que le parezca más interesante. Si alguien no dispone de ningún software y le parece adecuado que se haga una formación para trabajar herramientas que le permitan hacer seguimiento farmacoterapéutico, que lo diga, y se hace una formación específica de esto.
pero algo que le permita detectar incidencias relacionadas con el tratamiento farmacológico del paciente. He puesto aquí también metodologías, consultas de páginas web que a mí me resultan muy prácticas para resolver casos clínicos. Que sepáis que tenéis ahí unos enlaces que podéis consultar y que os digo que pueden ser muy prácticos y que ayudan a la resolución. Y ya bueno, en las consultas sucesivas pues se van registrando todas las intervenciones farmacéuticas con el médico, con el farmacéutico hospitalario, con el paciente o con el cuidador. Y se va realizando una comunicación. Este es un chat de mensajería, como veis aquí a la derecha. Y aquí abajo lo mismo, exploración de farmacia rural. En mi caso, pues le comunico al farmacéutico del hospital cuál ha sido el trabajo que yo he realizado con mi paciente. Esta es un ejemplo de una videoconsulta que se realiza con el paciente desde la farmacia comunitaria y desde el hospital, que se realiza siempre desde el punto de salud digital. Es decir, los que aperturamos la videollamada somos las farmacias, ¿vale? Se concreta el día que nos va bien tanto al hospital como a la farmacia y es donde se realizan estas videollamadas. Y bueno, pues aquí en la plataforma, pues como veis, por fechas nos queda registrado todas las intervenciones farmacéuticas que hemos ido realizando. Puedes seleccionar aquí en el apartadito más, aquí a la izquierda, y se te abre el desplegable de esa consulta de ese día. Y bueno, ya para finalizar, solo transmitiros pues que es un proyecto apasionante que a mí me mantuvo enganchada bueno, y me mantiene porque me permite tener una visión de la atención farmacéutica mucho más amplia de la que lo teníamos hasta ahora. Los pacientes que, bueno, yo he tenido un paciente concretamente que durante un año ha pasado por todo el equipo multidisciplinar que tenemos todos, o sea, trabajador social, médico de atención primaria, especialista, farmacéutico hospitalario, es que todo el mundo ha colaborado y ha participado en el seguimiento de ese paciente. Entonces, bueno, pues estamos en la fase, empezamos a ver esta teoría del iceberg, que ya sabéis que empezamos a ver la puntita, pero detrás de todo este éxito al que se tiene que llegar con este proyecto, pues hay un trabajo duro, dedicación, hay que tener unos buenos hábitos, una constancia, nos llevaremos decepciones, hay mucho sacrificio, nos equivocaremos, pero la persistencia al final nos llevará a conseguir el éxito, que es lo que la gente ve. Así que muchísimo ánimo a todos los participantes. Muchas gracias, Rosa. Siempre decimos lo mismo. Este proyecto que nació con una visión de la atención farmacéutica más contemporánea, más moderna, una visión multidimensional de la asistencia a los pacientes. Lo que comentas de los resultados, el feedback, la proyección profesional que nos está dando es francamente impagable, ¿no? Y hombre, que es más fácil decirlo que vivirlo, pero para los que tengáis la oportunidad a través del proyecto de experimentarlo, realmente va a ser muy, muy satisfactorio. Y como siempre decimos, ya hoy no va a haber vuelta atrás, porque quien empieza a trabajar con esta metodología ya no quiere volver a trabajar como trabajaba anteriormente, porque obviamente, como hemos planteado en las publicaciones, esto mejora lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Pero necesitamos a vosotros, necesitamos seguir generando evidencias, seguir incorporando información, nuevos pacientes, más experimentación y más datos de la vida real en la que nos manejamos, ¿no? Bueno, os prometimos que esto iba a ser corto, pero no queremos acabar la sesión sin que alguno de vosotros, si tiene alguna duda, que la comente, claro. La forma de trabajar en las farmacias ya os he dicho que no cambia tanto, pero si os fijáis, vuestro trabajo se va a ver representado, porque hasta la fecha sabéis que en las farmacias hacemos, bueno, que es que hacemos todo por nuestros pacientes y muchas veces es un trabajo que no podemos dejar registrado. Con esta denominación de las intervenciones farmacéuticas, dejáis registrado todo, desde que el paciente entra hasta que el paciente se va. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta ya, por última vez lo recalco. Si no, lo que decía Rosa al principio, esto está grabado, lo tenéis disponible, pero sobre todo lo que más importante, nos tenéis disponible a nosotros, a Rosa y a Jaime por Cefar, a mí
y a la doctora Olga Delgado por parte de BSF. En el momento que necesitéis cualquier cosa, tengáis cualquier duda, a través del correo electrónico o incluso por móvil, por las llamadas telefónicas que necesitéis, os ponéis en contacto con nosotros inmediatamente, os lo resolvemos, lo ayudamos para que sigamos avanzando. La idea, como decía al principio, es seguir teniendo reuniones de este tipo cada vez que sea necesario. Por supuesto que tengamos la comunicación de todo a través del correo electrónico cada vez que surja cualquier cosa, ¿vale? Y nada, daros las gracias y nada, transmitiros nuestra ilusión y nuestro ánimo por seguir avanzando en este proyecto de transformación asistencial. Insisto, lo que estamos planteando es una forma completamente diferente de atender a nuestros pacientes, que entendemos que puede ser algo realmente histórico para todo el colectivo farmacéutico, independientemente del ámbito donde llevemos a cabo nuestra actuación profesional. Y estamos encantados de que todos juntos trabajemos en pro de mejorar la vida de los pacientes a través de esta nueva metodología de trabajo, ¿no? Así que muchísimas gracias y nada, estamos todos en contacto y lo que necesitéis, lo que os he dicho antes, a través del correo electrónico o del teléfono, lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. ¿Está en intermedia? A ver, voy a terminar. No, termino sobre las 5:30 y son 5.